Bienvenidos, herederos de Dalton. Soy Javier y en este vídeo aprenderéis cómo calcular los porcentajes en masa de las disoluciones. Primero definiremos un poquito y entenderemos cuál es el concepto de porcentaje en masa y luego haremos 3 ejercicios de ejemplo con diferentes datos de partida para que nos acostumbremos a hacer estos cálculos que son imprescindibles para manejar bien las disoluciones. Sin más, comenzamos. Venga, hoy vamos a seguir con el tema de disoluciones y vamos a trabajar con la unidad de concentración tanto por ciento en masa, ¿de acuerdo? Vale, entonces, primero de todo, lo que tenemos que hacer es saber bien qué es lo que significa esta unidad de concentración. Entonces, esta unidad de concentración lo que significa es que si yo tengo una disolución, que la disolución está compuesta por un disolvente y por un soluto, que es lo que estoy intentando representar con estos puntitos, que obviamente el soluto no lo veríamos. En las disoluciones la masa es aditiva, es decir, la masa de disolución es igual a la masa de soluto más la masa disolvente. No así el volumen. El volumen de disolución no es el volumen de soluto más el volumen de disolvente. Bien, en todo caso puede haber algún problema que os digan, se puede considerar que los volúmenes son aditivos, entonces quiere decir que sí que podéis considerar que el volumen del soluto más el volumen del disolvente es igual al volumen de disolución, ¿de acuerdo? Pero en principio no tiene por qué serlo y en realidad no lo es. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener siempre en mente, que la masa del soluto más la masa del disolvente es igual a la masa de disolución. Muy bien, ¿y qué significa expresar la concentración en tanto por ciento en masa? Pues significa decir tanto por ciento en masa, X por ciento en masa, significa que tenemos X gramos de soluto cada 100 gramos de disolución. Este es el significado. Muy bien. Entonces, a la hora de calcular qué porcentaje en masa tengo, yo necesitaré saber, por un lado, la masa de soluto y, por otro lado, la masa de disolución. Esto, hay gente que dice, ¿cuál es la fórmula para calcular el porcentaje? Bien, yo os intento explicar siempre que las ciencias, que la química, la física, no son fórmulas, son conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay una fórmula? Claro, sí, hay una fórmula. Para calcular el tanto por ciento en masa, ¿vale? El porcentaje se calcula como masa de soluto partido por la masa que yo tenga de disolución y esto lo multiplico por 100. ¿De acuerdo? Pero vamos a intentar entender qué es lo que esto significa. Mira, supongamos que yo tengo aquí una disolución y tengo 200 gramos de disolución. Y en estos 200 gramos de disolución, 50 gramos son de soluto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de disolución? Porque estos 50 gramos de soluto están en 200 gramos de disolución. Yo tengo que expresar cuántos hay en 100 gramos de disolución. Muy bien. Claro, aquí lo puedo hacer bastante de forma mental, ¿no? Dices, si en 200 gramos hay 50 de soluto, pues en 100 gramos habrá la mitad. Sí, claro, muy fácil. Pero si esta disolución que yo te pongo es 123 gramos de soluto, de disolución, perdón, tienen 7 gramos de soluto, ese cálculo mental que tú has hecho ya no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Lo que realmente estamos haciendo es, primero, calculo cuántos gramos de soluto hay
en 1 gramo de disolución. Entonces, si en 200 gramos de disolución hay 50 gramos de soluto, en el primer caso, ¿cuántos gramos de soluto habría en 1 gramo de disolución? Pues 50 gramos de soluto partido por 200 gramos de disolución. ¿Lo ves o no? Si yo divido 50 entre 200, tendré los gramos de soluto que hay en cada gramo de disolución. Gramos de soluto cada gramo de disolución. ¿Lo ves? Lo mismo en el segundo caso. Si yo divido 7 gramos de soluto entre 123 gramos de disolución, tendré la masa de soluto que hay en 1 gramo de disolución. Muy bien, pues si ya sé la masa de soluto que hay en 1 gramo de disolución, para saber la que hay en 100, tengo que multiplicar por 100. Por 100. Y entonces ya sé la masa de soluto que hay en 100 gramos de disolución. ¿Entendéis? Por eso, esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, esto es simplemente para que sepáis de dónde sale la fórmula. ¿De acuerdo? Tiene sentido, o sea, no es una fórmula sin más. Si os acordáis de dónde sale, si en algún momento os olvidáis, siempre la podéis reconstruir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para yo poder calcular el porcentaje en masa de una disolución, pues necesito la masa de soluto y la masa de disolución. Entonces, esto se presta a poder calcularla a partir de varias formas de que nos den los datos. A ver, nos pueden dar la masa de soluto, del soluto, nos pueden dar la masa, nos pueden dar el número de moles o incluso nos podrían dar el volumen de gas en determinadas condiciones de presión y temperatura que nosotros hemos disuelto. ¿Vale? Entonces, nosotros siempre vamos a tener que ir a masa para calcular tantos por ciento. Es decir, si nos dan el número de moles, tendremos que llegar a la masa como a través del peso molecular o de la masa molecular, la masa molar. Y si nos dan volumen de gas en determinadas condiciones de presión y temperatura, también tendremos que llegar a la masa de gas que hemos disuelto con P por V igual a nRT, con la ley de los gases ideales, ¿vale? Muy bien. Y la masa de disolución la vamos a obtener ¿de qué manera? Una, porque nos la den directamente. Muy bien. 2, porque nos den la masa de disolvente. Si nos dan la masa de disolvente y tenemos la masa de soluto, pues la masa de disolución es igual a la masa de soluto más la masa de disolvente. Y tendremos la masa de disolución. ¿De acuerdo? O porque nos den el volumen de disolución y la densidad. Y entonces, ¿esto cómo lo haremos? Pues la masa de disolución es igual al volumen de disolución por la densidad. A mí me gusta hacerlo con factores de conversión, pero bueno, esto se puede usar también como fórmula. Si la densidad es masa partido por volumen, la masa es volumen por densidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para calcular porcentajes en masa de una disolución. Vamos a ver algunos ejemplos. Vale. Ejemplo 1. Calcular el tanto por ciento en masa. Si no nos dicen nada, es tanto por ciento en masa. Si cuando sea tanto por ciento en volumen, nos dirán tanto por ciento en volumen, ¿vale? O VV. Calcular el tanto por ciento en masa de una disolución obtenida disolviendo ...5 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Vale? Entonces, fijaros, la sal es el soluto y el agua es el disolvente. O sea que aquí tenemos que masa de soluto es 5 gramos. Masa de disolvente es igual a 100 gramos, con lo cual la masa de disolución es la suma de los dos. Es 100 más 5
es 105 gramos de disolución. Muy bien, pues entonces ahora, como ya sé masa de soluto y masa de disolución, el tanto por ciento en masa es masa de soluto partido por masa de disolución multiplicado por 100. Masa de soluto, pues 5 gramos, partido por la masa de disolución, 105, multiplicado por 100. Cogemos la calculadora y lo hacemos. 4,76 por 100. Muy bien, perfecto. Vale, vamos a hacer otro ejemplito. Ejemplo 2. Calcular el tanto por ciento en masa de una disolución cuya masa total es 350 gramos si contiene 0,1 moles de HNO3. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Aquí lo que nos están diciendo es que toda la disolución tiene una masa de disolución, 350 gramos. Muy bien, sé la masa de disolución. Y que el soluto son 0,1 moles de HNO3. Vale, yo para calcular el tanto por ciento en masa, necesito masa de soluto partido por masa de disolución y multiplicarlo por 100. Perfecto. ¿Sé la masa de disolución? Sí. Vale, esta la sé. ¿Sé la masa de soluto? No. Sé los moles. Ah, pues tengo que pasar los moles de soluto a masa de soluto. Muy bien, para eso necesito la masa molar del HNO3. Masa molar del HNO3. 1 más 14 más 16 por 3. Estos pesos atómicos os los darán, ¿vale? 63 gramos de HNO3 es el peso molar del HNO3. Muy bien. Pues ahora, 0,1 moles de HNO3, que me han dicho que es la cantidad de soluto que meto ahí dentro. Por cada mol, un mol, son 63 gramos, pues yo allí dentro tengo 6,3 gramos de HNO3. ¿Correcto? Vale, pues si ya sé la masa de soluto y la masa de disolución, el tanto por ciento, ¿ahora cuánto es? Pues es 6,3 gramos de soluto partido por 350 gramos de disolución y multiplicado por 100. Pues venga, calculadora, 1,86 por 100. ¿De acuerdo? Ya veis, fácil. ¿Vale? Vamos a hacer un tercero, un poquito más complicado. Y ya veréis qué fácil. Calcular el tanto por cien de una disolución de 200 mililitros de densidad 1,03 gramos mililitro, en la que hemos disuelto vamos a poner aquí 0,1 litros de H2S gaseoso en condiciones normales. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a ver cómo hacemos esto, ¿vale? Aquí teníamos agua, le hemos metido H2S gaseoso. ¿Cuánto le hemos metido? Pues 0,1 litros en condiciones normales, o sea,
a 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión, ¿vale? Y que al final yo tengo 200 mililitros de disolución con una densidad de 1,03 gramos mililitro. Esto es lo que me están diciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si yo quiero calcular el tanto por ciento en masa, necesito la masa de soluto, la masa de disolución y multiplicarlo por 100. Muy bien, ¿tengo la masa de soluto? No. De soluto tengo un volumen y unas condiciones de presión y temperatura. Esto es porque es gas. Vale, pues si es gas, yo sé que puedo aplicar la ley de los gases perfectos. P por V igual a nRT. Entonces, sé la presión, sé el volumen, sé la temperatura y de aquí puedo sacar el número de moles. ¿Vale? O sea que N es igual a P por V partido por RT. Vale, presión en condiciones normales, una atmósfera. Volumen, el que me han dicho, 0,1 litros. R, si estoy haciendo atmósferas y litros, cojo 0,082 atmósferas litro grado Kelvin mol por 273. ¿Vale? Cojo la calculadora y esto me dará 2,24 moles. ¿De acuerdo? Bien, pero yo del soluto quiero los moles, no. Yo del soluto lo que quiero es la masa. Vale, pues para pasar de moles a masa necesito el peso molar del H2S. Muy bien. 2 por 1 del hidrógeno más 32 del azufre, 34 gramos cada mol. Vale, pues 2,24 moles de H2S por un mol son 34 gramos de H2S. 2,24 por 34, 76,16 gramos de H2S, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tengo la masa de soluto que tengo ahí. Vale, y ahora la masa disolvente. Vale, me dicen que tengo 200 mililitros de disolución. Y aquí cuidado, porque hay algunos que decís, 200 mililitros son 200 gramos. No, eso es si fuera de agua, y consideramos la densidad del agua 1 gramo mililitro, puedes hacer esa transpolación, ¿no? Pero tenemos 200 mililitros de una disolución que tiene una densidad. Si yo sé volumen y densidad, puedo calcular masa de disolución. Entonces, fijaros, yo no lo hago ni con fórmula, digo 200 mililitros de disolución. Y yo sé que 1 mililitro de disolución tiene una masa de 1,03 gramos. Esto es la densidad. 1,03 gramos de disolución, ¿lo veis? Vale, pues 200 por 1,03, 206 gramos de disolución. Perfecto, o sea que ya tengo la masa de disolución. Pues con la masa de soluto y la masa de disolución puedo calcular el porcentaje. Tanto por 100. Masa de soluto, 76,16 gramos, partido por masa de disolución, 206 gramos, y multiplicado por 100, pues 76,16 entre 206 por 100, 36,97%. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis, hemos hecho aquí 3 ejercicios un poco diferentes cada uno de cómo calcular el porcentaje en masa de una disolución. ¿De acuerdo? Lo importante es que tengamos claro el concepto. ¿Vale? En el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo a partir de un volumen de disolución del que sabemos el porcentaje en masa, calcular la cantidad de soluto que tenemos y en qué volumen de una disolución de la cual conocemos el porcentaje en masa, tenemos una determinada cantidad de soluto. Esos dos son los problemas tipo que necesitamos para luego calcular lo que queramos con disoluciones cuya concentración se expresa en tanto por cien. ¿De acuerdo? Te emplazo entonces a ese siguiente vídeo. Espero que seáis felices, que nada ni nadie os impida seguir aprendiendo y sed bienvenidos
a Quantum Academia.